Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Technotronic. De nuevo, estamos aquí. En esta ocasión os voy a enseñar cómo se sueldan las pilas para hacer una batería para un taladro eléctrico que ha sido reciclado. Os voy a mostrar cómo se sueldan las pilas en serie. En este caso son 6 pilas en serie. Son pilas que he comprado en AliExpress. Venían ya presoldadas con esta tira de estaño. Bueno, ya no lo voy a quitar. Sí que le he quitado, por ejemplo, aquí en el negativo, porque bueno, así le sueldo. Al hacer una serie solo necesitamos un lado, ¿no? Es unir un positivo con negativo. Lo pondríamos ahí y soldaríamos, ¿no? Y así se suma el voltaje de la pila, ¿no? Si la pila tiene 3 voltios, poniéndole en serie serían 6 voltios. En este caso son cargadas al máximo, 4,2 por 2, 8,4 voltios. En este caso, en 2 pilas. Bueno, aquí abajo tengo ya preparado con un poquito de silicona caliente que le he echado, porque si no es casi imposible manejar y soldar a la vez esto. He echado y voy a... ya tengo aquí el soldador de puntos preparado, enchufado. Os aconsejo siempre poneros gafas de seguridad para cuando hagáis este tipo de soldaduras, pues porque los ojos solo tenemos dos. Y bueno, os voy a enseñar ahora cómo soldamos estas piezas, ¿no? Bueno, yo empiezo por ejemplo por aquí. Este sería el positivo, el más, ¿no? Luego vamos por aquí, menos, aquí ya le tengo soldado. Aquí viene el más, le voy a soldar aquí para que lo veáis, ¿no? Aquí ya le voy a soldar también, aquí tendríamos el menos, aquí tenemos el menos, pues cogemos esta pila, que es el positivo, y se la ponemos aquí. Y aquí cogeríamos, agarrándole un poquito, ahí, cogemos el soldador de puntos, que haga buen contacto. Ahí no ha hecho muy bueno. Bien. Vale. Bueno. Ahí está. Bueno, pues más o menos. Tampoco quiero forzar mucho porque es cuando empiezas a soldar es cuando te das cuenta cómo va quedando, ¿no? Si hace falta un poquito más de milisegundos o un poquito más de intensidad. De todas maneras, esto ya se ha quedado soldado, ¿eh? Vamos a soldar ahora esta pieza de aquí, ¿veis? Vamos a soldar aquí. Ahí vamos. Uno. Dos. Vamos a darle otro por aquí. Vale. Ahí lo tenéis. Cómo va quedando. Vale. Voy a darle la vuelta. Porque aquí tengo también. Voy a darle otro puntito aquí. Y aquí también. Ahí está. Ya lo veis cómo va quedando, ¿no? Eso ya queda soldado. Vamos, hay que tirar para quitar la soldadura, ¿eh? Esto ya con la uña ya no lo vais a sacar, ¿vale? Bueno, seguimos por aquí. Este es el positivo. Y ya vamos a acabar con la última pila para hacer la serie. En este caso, hemos puesto esta la última. Y tendríamos que juntar positivo, negativo. Entonces juntaríamos el negativo con el positivo de esta pila. ¿De acuerdo? Mucho cuidado de no juntar ¿vale? Esa chapa con esta otra chapa, ¿vale? Lógicamente, como las juntemos, pues
lo vamos a notar enseguida, muy rápidamente, porque va a pegar un buen castañazo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo así. Ahí. Ahí y ahí. Este sería el último. ¿Vale? Le ponemos ahí. Venga. Cogemos y vamos a darle. Toma. Eso es porque no hace buen contacto. Pues porque tengo ahí. Ahí. Es un poco difícil hacer todo a la vez. Pero bueno, ya veis, ¿no? Normalmente estos aparatos suelen estar agarrados a un... La gente lo tienes agarrado a un mástil o a un palo para que la soldadura te quede siempre plana y no te haga estos chispacillos. Bueno, tampoco es esto una fábrica, ¿no? Pero bueno, entonces ya está hecha la serie. Ya tenemos las 6 pilas en serie. Aquí tenemos polo positivo y polo negativo. Ahí los tenemos los dos. Si nosotros cogemos el voltímetro y los testeamos, ¿no? Positivo, negativo, ahí tenemos 21,8 voltios. ¿Vale? Las pilas vienen cargadas a 3,7 por 6. ¿Vale? Esa es la cifra más o menos que tiene que ser. Calculado así. Vale, una vez que tenemos ya soldadas las 6 pilas, ya lo que suelo hacer yo es, con una pistola de silicona caliente que tengo aquí, me gusta darle silicona, porque si no esto se nos va a ir se nos descachabra todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ponemos así un poco y echamos un pegotico de silicona, ¿vale? Ahí lo veis. Para que quede un paquete compacto. Merece la pena darle un poquito de silicona. ¿Vale? Para que las pilas se queden fijas y no nos den problemas, mayormente. Es que luego si no, se mueve para todos los lados. ¿Vale? Ahí. ¿Veis? Y ahí tenemos un paquetico, ¿vale? De 6 pilas en serie para meter posteriormente en la caja que tenemos del atornillador eléctrico. Esto luego le meteríamos aquí, pero hay que ponerle el BMS, y este BMS también hay que soldarlo a las pilas para que las pilas nunca sufran. Sin el BMS, que es un BMS que tiene incorporado un equilibrador de carga, ¿vale? Para que siempre las 6 pilas estén en línea, digamos, ¿no? En la misma carga. Esto es imprescindible. Entonces, en el próximo vídeo os voy a mostrar cómo se instala el BMS a la serie de pilas que hemos hecho en este ratito. ¿De acuerdo? Pues eso es todo, amigos. En el próximo vídeo os pongo cómo se suelda, cómo se conecta el BMS. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.